negro, que queda poco. A ver si tomamos por el tío, che. Para cómo hay un viento. Sí. Ay, qué me rompió el corazón. Esa muchacha me rompió. Oh, qué cansado que estoy. ¡Hola! Ay, 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 qué cansado que estoy. Para colmo había un viento terrible. Vamos a ver. 9. No. 8. No. 7. Ay, está tremendo. Ahora, mi madre que estaba atrás. Dummes Kind, was weißt du denn über Phantasien? Es ist die Welt der menschlichen Fantasie. Jeder Teil, jedes Wesen von Phantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen der Menschheit. Aber warum geht Phantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ¡Sí! ¡Uy, mirá! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! Pero acá junto a mi amigo Falcor vamos a ver La historia sin fin de 1984, donde veremos la historia del pequeño Sebastian, Atreyu y la emperatriz infantil. Esta película fue una colaboración entre Alemania y Estados Unidos. La verdad que los directores se gastaron el dineral en efectos especiales y les salió muy bien. Decían creer que una pequeña persona del tamaño de un pequeño huevo como este que está acá abajo estaba mirando una esfinge enorme gracias a la pantalla azul y a las pequeñas construcciones de maquetas. El director se jugó, la verdad, que un presupuesto en tratar de hacer la ciénaga de la tristeza o crear las maquetas de los aposentos de la emperatriz infantil. Así que estamos viendo una película que tuvo mucha producción y al final de la película Steven Spielberg puso un aporte que fue cortar las partes que estaban de más. Así que esas son partes de anécdotas de lo que es la película. What is the secret of this enchanted book? What wonders are hidden within its pages? What magical spell does it cast on all who read it? What is the secret of the never-ending story? But that's impossible! Enter a world where a young ¡Mamá, te he visto el chocolate! becomes a vivid reality. The world of Atreyu and Artax, the Rockbiter, good and kind gnome. ¡Ay, la del perro, Sí, yo se lo vi. Ah, yo me voy a jugar a la play con el chico, ¿no? ¡Mamá! ¡Me voy a jugar a la play con el chico! And free. La historia sin fin fue filmada en 1984. El director es Wolfgang Petersen, basado en el libro de 1979 de Michael Ende. Protagonizado por Barrett Oliver como Bastian, Noah Hathaway como Atreyu, Tammy Struach como la emperatriz infantil. No nos olvidemos de Debbie Roy
y de Thomas Hill. Depp Roy, bueno, es uno de los enanitos que sale con Johnny Depp en la película de la máquina de la fábrica de chocolates, más o menos para que lo ubiquen. Y Thomas Roy es el señor Coriander. La banda sonora es de Giorgio Moroder y de Klaus Dillinger, lo que lo acerca mucho a lo que es el rock pop de los años 80. Por lo tanto, cada vez que escuchamos la banda sonora, siempre vamos a identificar a la película. En mi opinión, esta es una de las mejores películas familiares, aunque tenía un poquito de terror. Había algunos traumas ahí que nos habían dejado. Los personajes muy creativos, la historia es muy completa. Cuando me refiero a traumas de la infancia, es por ejemplo el caballo en la ciénaga, ahí hundiéndose el pobre, que se tuvo que entrenar a muchos caballos para que estuvieran en la ciénaga. Y bueno, se gastó un cierto dinerillo. Casi perdemos a Trellun en esa escena. Pero nos concentraremos en Bastian. Bastian, cuando empieza la película, es un muchacho traumado, ha perdido a su madre, su padre quiere que crezca de golpe, que ya deje el mundo de la fantasía. A su vez, al pobre muchacho le hacen bullying, que en los 80 era muy común el bullying, y se hablaba muy poco del bullying. Creo que esta película ayudó bastante a saber que existe el bullying en las escuelas. Este muchacho lo corren los malos, los niños malos, lo corren para tirarlo en un tacho de basura, robarle la plata. Y finalmente llega a la librería del señor Coriander, donde encuentra un libro muy raro, llamado La historia interminable. Coriander le explica que ese libro no era para él, que sus libros eran seguros, pero los libros que los libros de Bastian eran seguros, pero que el libro que estaba leyendo el señor Coriander traía mucho más. En ese libro uno lo que leía podía ser. La gente que hizo la película, obviamente basada en Michael Ende, se ve que el autor del libro, que también hace como un poco de guionista, se basó en diferentes libros que seguramente él habrá leído en su niñez. Es inevitable ver, por ejemplo, referencias a caballeros, como el Quijote, la Tortuga. La Tortuga aparece en 2 películas de él. Recordemos que la Tortuga también hace una aparición en la película Momo, que es otra película que en el futuro me gustaría leer. Y bueno, la referencia que ha sacado más de otros libros es el hombre que está arriba del caracol, que es un diminutiense, que en realidad es sacado de los libros de Lilliput. Es un liliputiense en realidad. Ahí seguro que para no ponerse en problemas de copyright le pusieron el diminutiense, que es algo que suele ocurrir en las películas. Así que hay otros personajes también sacados de películas de terror. Hay muy buenos efectos de maquillaje, hay vampiros, hay seres oscuros. En la segunda secuela, obviamente las siguientes secuelas son terribles, pero hay referencias a mujeres aladas y a hombres de fuego. Así que es un mundo bastante complejo, pero muy bien hecho. Está muy bien planeada esta película. So wird das Nichts immer stärker. Was ist denn das Nichts? Es ist die Leere, die zurückbleibt. Eine Art Verzweiflung. Sie zerstört unsere Welt. Wenn er nicht kommt, was wird dann passieren? Dann wird sich unsere Welt in nichts auflösen. Und ich mit ihr. Bueno, la película también deja... Obviamente la película está basada en un libro, pero la película deja un personaje muy interesante fuera del libro, que es Ingrebul el Múltiple. Ingrebul el Múltiple es un ser que está hecho con cuerpo de varios insectos.
supuestamente era el que le inyectaba veneno a Trellun y a Falkor. Pero bueno, esta escena ha sido sacada, lamentablemente, porque había que hacerla más corta. Obviamente esto al autor del libro no le gustó mucho. Y como homenaje a esa escena, a Falkor le ponen una inyección en el trasero. Así que si usted quiere saber por qué le ponen una inyección en el trasero a Falkor, es por este motivo. Porque antes del antagonista estaba Ingrid el Múltiple. Obviamente la escena creo que más divertida que tiene la película es cuando la vieja sube al profesor hacia el laboratorio, porque él es un científico y tiene que mover una manivela, y está la pobre vieja ahí, ¿viste? Creo que todos sentimos un poquito de risa y compasión por esa pobre viejita, subiendo y moviendo la manivela para que suba el profesor a ver su telescopio. A Trellun, nuestro héroe, tiene que pasar en la película 2 puertas. En realidad son 3 puertas, pero por ahorro de presupuesto le pusieron 2. Una de ellas era un par de esfinges que lanzaban rayos por los ojos, y otra, que según el profesor Índigo era la más mortal, que era la puerta del espejo. La puerta del espejo era la más mortal porque te mostraba lo que no querías ver. Te mostraba cómo eras tú mismo, si tenías el corazón podrido o si ocurría algo con vos, en el espejo lo ibas a ver. El asunto era que Trellun, cuando se encontró con el espejo, descubrió que él era un personaje que estaba dirigido por lo que leía Sebastian, pero a su vez descubrió algo más, que había gente que miraba a Sebastian y que dirigía los pasos de Sebastian, y a su vez ellos lo dirigían a él. Entonces esto creó como una especie de trauma en el personaje, sabiendo que él no es real, sino que es un personaje, pero finalmente se come todo eso, asume sus miedos y decide cruzar el espejo. Lo que nos mostraron acá mientras Trellun cruzaba el espejo era simplemente lo que se está usando ahora, ¿no? El rompimiento de la pared. Lo que usa Deadpool con nosotros era un truco muy sencillo: romper la cuarta o quinta pared que hay en una filmación. En un simple paso, mientras Trellun cruzaba el espejo, nos mostraron cómo romper la cuarta pared en el cine. Trellun es un guerrero de los pieles verdes que caza búfalos púrpura. Uno de los grandes errores que tuvo la película fue tratar a Trellun como un personaje normal y ponerlo como una persona normal. Se intentó pintarlo al actor de un color un poco más verdoso, pero quedaba mal. Después se lo trató de pintar de amarillo, pero tampoco se pudo. Por eso notarán que cuando vemos el dibujo animado de La Historia Sin Fin, Trellun es verde, porque originalmente Trellun en la novela es verde, es de color verde. Nos da un guerrero joven, todos en la película los héroes son niños, y hay un mal. La emperatriz está sufriendo un problema, tiene un pequeño problema de salud, que parece que es grave, según nos cuenta el centauro que dirige todo, y mandan a llamar a este guerrero llamado Trellun. El centauro, al ver que Trellun es un niño, dice que venga el padre de Trellun, no el hijo de Trellun. Trellun dice: soy el único Trellun que hay. Ahí le explican el motivo de por qué ha sido llamado y que tendrá que hacer una aventura donde tendrá que irse a enfrentar a lo que sea que esté causando el mal a la emperatriz infantil, sin armas, sin ninguna arma posible. Encontrar la cura y volver de vuelta a la Torre de Marfil.
triste para Trellun es el pantano de la tristeza. Ahí tuvo que perder a su fiel caballo Antrax y tuvo que ver lamentablemente la agonía de este caballo. Después de esto tuvo que encontrarse con Morla, que tanto buscar a este personaje, finalmente él no tenía las respuestas que él buscaba. Pero hubo un pequeño contacto con Sebastian en la primera aparición de Morla, cuando se escucha el grito de ¡ah! Así que bueno, esto es lo que ocurrió en el pantano de la tristeza. El pantano de la tristeza. Qué traumas de la niñez me trae ese pantano. Después de ahí no quise tener más caballos. Uno de los villanos, pero que nos ha traumado desde chico, era Gumork. Estaba obsesionado con robarle las fantasías a todos los humanos, ya que según él decía, el que domina las fantasías humanas es el que tendrá el poder. Era más complejo de lo que se creía. No era un simple lobo común y corriente y parlante. Estaba basado en las leyendas de Penril el lobo y a su vez también estaba basado un poco en Caperucita y las películas de hombre lobo de la época. Gumork era un ser onírico producido por la energía de la nada. Pero había algo más, era un ser que quería a su vez dominar el mundo. No solo hay referencias de Gumork en la historia interminable, sino que es muy posible que seres muy parecidos a Gumork sean lo que estén en el libro de Momo y en la película Momo con los ladrones del tiempo. Hoy es muy posiblemente sean los mismos personajes, simplemente cambian un poco su aspecto, el aspecto. Bueno, la escena final de Atreyu y Gumork es épica. El niño enfrentando al lobo. Obviamente gana el niño finalmente. Así que trauma de la niñez zafado gracias a nuestro amigo Atreyu. Y bueno, acá es donde él ve que fantasía es un mundo programado. El resto de la película es simplemente ver la destrucción de fantasía y ver cómo Atreyu logra llevar la cura a la emperatriz infantil. ¿De qué trata la historia sin fin? Sino de librerías perdidas, de libros raros, de libros que se pueden leer y libros que no se pueden leer. Y bueno, nos encontramos acá con el señor Coriander de acá de Gallego. Digo, hay libros que son difíciles de leer o que tienen temáticas muy difíciles, que te pueden volar la imaginación demasiado. Sí, puede ser. Se me ocurre Un viaje inusual. Ajá. ¿Ese puede ser? Puede ser. A ver, ¿como este que está acá? Ese sí, se ha vendido varios ejemplares. Es un libro que yo lo calificaría como un libro sumamente raro, interesante y digno de las historias ocultas de Río Gallegos. Bien. Así que bueno, de esto trata un poco lo que es esta historia interminable, este viaje a las librerías ocultas. También ese viaje que se pega Sebastian hacia el mundo de la fantasía, lo lleva hacia otros personajes, hacia otras historias, hacia otros mundos. Y obviamente la película no termina en el final del libro, sino que termina en la mitad. Por lo tanto nos queda la otra mitad. Así que esperaremos años y años hasta que salga nuevamente otra película de esta historia sin fin. Das Wichtigste in diesem Film wäre natürlich gewesen, ein Phantasien hinzustellen, das wirklich Fantasie, die Welt der Fantasie zeigt.
Michael Ende estaba enojado con la producción de la película porque no se respetó su libro y pidió que saquen su nombre de la película. Estaba enojado porque parecía algo sacado de lo más banal de Hollywood, e incluso los aposentos de la emperatriz infantil parecía una discoteca gogó. Dice que le faltaban los espejitos y usaban la mejor cama de espejos que tenía Hollywood. Así que por tales motivos, además también por el cambio de color de Atreyu, o sea, él no podía entender por qué un indio montaba un dragón, o por qué, por ejemplo, las esfinges estaban sin corpiño, estaban a teta pelada. Eso es algo que así como lo digo yo, lo está diciendo él en alemán. Y bueno, por esos motivos él pidió estar un poco aparte de la película. Pero, como ustedes saben, entre lo que es el hombre que hace el libro, el que está en la producción, y la pelea con el director, siempre han salido muy buenas películas de todo esto. Así que dentro de todo, a pesar de esa redecilla que tenían entre director y productor, la película salió muy bien. Y bueno, las partes que más nos gustan es obviamente los aposentos de la emperatriz infantil y la parte también de las esfinges ahí semidesnudas, ¿no? Se nos ha quedado grabado en la retina hasta nuestros días. Die unendliche Geschichte. Die Welt braucht ein Wunder. Jaime. Sí, ¿Me dime. puedo subir al Falcor? Sí, ¿te puedes subir? Bien, sí. Ay. No te mates nomás. Y así Gonzalo se fue a otra maravillosa historia. Así que nos veremos en otra ocasión en la Cuevita del Cinéfilo, o el Club del Cinéfilo, como lo hemos intitulado acá. Y esperemos que Gonzalo tenga maravillosas aventuras con Falcor allá arriba en el cielo. Gracias por vernos y gracias por escucharnos.